Por la mañana en Sevilla, las campanas de la iglesia de Santa Catalina acababan de dar la 10ª campanada cuando llevé mi taza de café al balcón. Desde allí, la calle empedrada aún brillaba húmeda tras la lluvia nocturna, y el olor a naranjas amargas de los árboles se colaba hasta la cocina. Esta casa, la que Rafael y yo levantamos durante 32 años, se sentía inmensamente grande después del funeral. La silla donde él solía leer El País se movía apenas con el viento. El abrigo de lana azul que siempre colgaba en el respaldo permanecía inmóvil, como un punto final. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Álvaro, mi hijo mayor, de 34 años, cuya voz siempre rebosa de órdenes, igual que cuando de niño exigía que le compraran unos zapatos de fútbol. «Te escucho, hijo». «He pasado toda la mañana hablando con el banco», empezó, pronunciando cada palabra como si diera una conferencia. «En esta situación, mamá, deberías considerar vender la casa. A tu edad, vivir sola es costoso y poco seguro». Dejé la taza, el humo del café me picó los ojos. «Empieza por un buenos días al menos». «Sí, buenos días», mamá rectificó, y enseguida cambió el tono. «Elena, mi esposa, tiene un primo que trabaja como agente inmobiliario en Triana. Su cliente puede dejar una señal inmediata. Organízate. Te buscaremos un piso más pequeño, con gastos razonables. O mejor aún, vente a vivir con nosotros a Getafe. Tenemos el sótano reformado en estudio, muy privado». Apreté la barandilla de hierro. Sótano. Estudio. Las palabras atravesaron mis oídos como agujas frías. «Escúchame», primero respondí, intentando mantener la calma. Álvaro carraspeó. «Ya sabes, mamá, que Elena y yo estamos pensando comprar un piso más grande. Los precios en Sevilla suben cada mes. Es una oportunidad única. Si vendes ahora, tú estarás cómoda, y nosotros podremos avanzar». Todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Miré al patio donde Rafael solía cuidar los rosales blancos. Aún no habían florecido esta temporada. El teléfono volvió a vibrar. Era Inés, mi hija. Puse la llamada en conferencia. Su voz sonaba dulce, demasiado pulida, con un brillo metálico por debajo. «Mamá, acabo de hablar con Álvaro. No te preocupes. Si vienes a vivir con nosotros, pondré una cocinita en el sótano, pondremos azulejos nuevos y luces cálidas. Tendrás una puerta independiente al jardín. Por las noches puedes ayudarme con Mateo. Nos vendrá bien a todos». «Qué generosa», murmuré con una sonrisa seca. En mi mente aparecía ese sótano, húmedo en invierno, con olor a pintura vieja y moho, las cajas de adornos de Navidad apiladas en un rincón. El año pasado, en Nochebuena, yo estaba allí, preparando turrones, mientras arriba las risas llenaban el comedor. Inés bajó la voz con ternura ensayada. «Sé que desde que papá se fue, te sientes sola. Subir escaleras te cansa. Esta casa es muy grande, demasiado vacía. Con nosotros estarás acompañada, abrigada. Deja que nosotros nos ocupemos de la venta. Te queremos, mamá». Las palabras «te queremos» cayeron como el telón de una obra ensayada demasiadas veces. Me apoyé en la pared de azulejos con flores, acariciando el borde del mueble que Rafael había hecho a mano. Era un hombre hábil y parco. En sus últimos años fue meticuloso, como un bibliotecario que pone orden antes del cierre. Pero no se lo conté a nadie. La casa estaba pagada desde hacía 6 años. Había inversiones y libretas de ahorro a mi nombre, y un documento sobre un pequeño terreno cerca de la costa de Cádiz. Todo guardado en una carpeta marrón, en el segundo cajón de su escritorio. Escuché la voz de Álvaro, impaciente. «Mamá, decide ya. El cliente del primo de Elena paga al contado. Todo listo en 3 semanas. Deberías aprovechar. Ya hice unos cálculos. Después de los gastos, el dinero restante puede ayudarnos con la entrada del piso nuevo en Nervión, buena zona, cerca del metro». «¿Y yo dónde viviré?», pregunté. Inés se apresuró. «Conmigo. El estudio del sótano tendrá una puerta de cristal. La luz entra preciosa. Dime de qué color quieres la cocina y mandaré pintarla». Un silencio fino cubrió la estancia, como una niebla leve. De pronto, me vi dentro del cascarón de mi vida antigua. La tetera, el mantel de encaje que mi madre bordó, el marco de nuestra boda descolorido.
En medio de todo eso, yo, Carmen, 62 años, convertida en un punto dentro del plan de optimización de mis propios hijos. Trasladar activos, reducir espacio, reorganizar a la anciana. Sonaba a una presentación financiera. ¿Comisteis juntos anoche?, pregunté, observando el rayo de sol que avanzaba por el suelo de mosaico. Sí, respondió Álvaro. Lo hablamos a fondo. No te preocupes, todos pensamos en ti. Y alguno preguntó si duermo. Bien. Si tengo apetito, o si esta mañana me haría falta alguien que simplemente se siente en silencio a mi lado. Al otro lado, solo respiraciones. Inés soltó una risita nerviosa, esa que de niña la hacía parecer encantadora y que ahora sonaba distinta. Mamá, no te pongas sentimental, hay que ser práctica. Arrastré una silla de madera y me senté frente a la ventana donde Rafael solía leer el periódico. La luz del mediodía se extendía sobre la mesa, iluminando las vetas color ámbar. Comprendí más que nunca. Para mis hijos, ya no era una madre, sino una variable en su ecuación, un problema que resolver. Esta tarde tengo cosas que hacer, dije, cerrando la conversación. Enviadme vuestras propuestas por mensaje. Ya lo pensaré. Dejé el teléfono y abrí el cajón. La carpeta marrón seguía allí, sujeta bajo varios formularios de impuestos, ordenada como el último aliento que Rafael había dejado en esta casa. Los números precisos, las firmas redondas. Pasé los dedos por la tapa y escuché mi propio corazón golpear, con dolor y con luz. Afuera, el viento movía la bugambilla. Las hojas se rozaban entre sí como un recordatorio. No dejes que nadie escriba el resto de tu vida por ti. Cerré la carpeta, serví otro sorbo de café ya frío y por primera vez desde el funeral enderecé la espalda. La próxima llamada, yo marcaría el número. Pero aún no. Ahora, iba a podar los rosales de Rafael. Abrí el archivador de Rafael por primera vez desde su muerte. El escritorio de roble del despacho aún conservaba los arañazos antiguos, de aquella vez que se enfadó porque un tornillo del teclado cayó en la ranura. Respiré hondo entre el olor del papel viejo y la madera húmeda. Había algo extraño y familiar a la vez. El segundo cajón se atascó ligeramente, como si dudara antes de revelar un secreto. Al fondo, un conjunto de documentos marrones atados con una cinta de tela. En la esquina de la carpeta, una letra, inclinada, tan conocida que dolía. Carmen, abrir cuando sea necesario. Me senté, las manos temblorosas, y desaté la cinta. Dentro había montones de papeles, no solo facturas, sino libretas de ahorro, contratos de inversión y certificados de propiedad. Mis ojos se detuvieron en una hoja gruesa, con tinta azul aún reciente. Escritura de propiedad. Casa en Málaga. Una casa en Málaga. Jamás había oído a Rafael mencionar algo así. Junto a los documentos había varias fotografías. Una casa blanca en la ladera, puerta de madera azul, 2 olivos en el patio y, a lo lejos, el mar Mediterráneo bajo el sol. En el reverso, Rafael había escrito a mano: para las tardes en que quieras guardar silencio y dejar que el viento cuente historias por mí. Apreté la foto contra el pecho. La respiración se volvió agitada. En todos los años que compartimos, él nunca me mintió, pero ahora comprendía. Había secretos que guardó solo para protegerme de la marema. Codicia ajena. Seguí revisando los papeles. 3 libretas de ahorro en 3 bancos distintos. Una cuenta de inversión en acciones a nombre de Carmen Rodríguez, es decir, mío. Rafael lo había preparado todo con una precisión minuciosa. Incluso había un documento de traspaso de bienes con la firma de una tal Luisa Martín, abogada. Vi su número de teléfono impreso en la esquina y lo anoté en mi cuaderno. Esa noche casi no dormí. Escuché la lluvia golpear contra la ventana y recordé las veces que Rafael decía con calma: me gusta prever las cosas, porque la gente cambia más rápido de lo que uno imagina. Yo siempre creí que hablaba de política o de amigos. Ahora entendía, hablaba de la familia. A la mañana siguiente, fui al despacho de la abogada Luisa Martín, en Plaza Nueva. Dentro, el aire olía a papel y café. Todo estaba dispuesto con precisión y respeto. Una mujer de unos 50 años, cabello gris corto, me observó por encima de sus gafas finas. Usted es Carmen Rodríguez, esposa de Rafael Ortega, ¿verdad?
Sí. He encontrado unos documentos firmados por él y por usted. Luisa asintió. Abrió un armario y sacó una carpeta roja. He estado esperando su visita. Su esposo era un hombre meticuloso. Preparó todo esto hace 3 años, después de un conflicto por herencias entre sus hermanos. Tragué saliva. Nunca me habló de esto. Porque sabía que usted confiaba demasiado en los lazos familiares, respondió ella con suavidad. Pero Rafael era consciente de que, tras su muerte, sus hijos podrían presionarla. Empujó la carpeta hacia mí. Vi el testamento con el sello oficial y una frase en negrita. Todos los bienes materiales e inmateriales, incluyendo la vivienda en Sevilla, las cuentas de inversión y la propiedad en Málaga, se transfieren íntegramente a Carmen Rodríguez. En la sección de herederos secundarios solo figuraba: los hijos recibirán exclusivamente la póliza de seguro de vida establecida. Nada más. Me quedé inmóvil. Luisa continuó con voz serena. Su esposo también dejó una carta para usted, con instrucciones de entregarla exactamente 30 días después de su fallecimiento. Hoy se cumple ese plazo. Abrió un cajón y sacó un sobre color crema, con mi nombre escrito en tinta negra. El corazón me latía con fuerza. Lo tomé entre las manos, que se habían enfriado. La voz de Luisa sonó cálida. Él la llamó la Carta de la Libertad. La abrí. El olor a tinta seca y a madera conocida me envolvió. Y entonces aparecieron las palabras de Rafael. Mi querida Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que ya me he ido. Sé que nuestros hijos nos aman, pero a veces su amor se nubla con la costumbre de exigir. No quiero que vivas el resto de tu vida como la guardiana de su tesoro. No eres una carga, ni un bien que deba valorarse. La casa en Málaga es tuya, un lugar solo para tu paz. Si algún día te sientes sola, ve allí. No temas empezar de nuevo. Y si necesitas libertad verdadera, abre la cuenta bancaria incluida en los documentos. He dejado 60.000 euros en ella. La llamo Fondo Carmen Libre. Vive por ti misma. Rafael. Leí cada palabra, y las lágrimas cayeron despacio. No por tristeza, sino por la sensación de ser vista, aunque quien me miraba ya no perteneciera a este mundo. Luisa preguntó suavemente: ¿quiere que le ayude con el trámite para poner la escritura a su nombre? Asentí y respondí en voz baja: ayúdeme a hacerlo todo de la forma más legal posible. No dejaré que nadie toque nada. Cuando terminé de firmar los documentos, pregunté: ¿cree que él temía que yo no me atreviera a usar ese dinero? Luisa sonrió. Él no dejó dinero para que usted se atreviera a gastarlo, sino para que se atreviera a vivir. Salí del despacho bajo la luz dorada de la tarde. Sevilla estaba llena de gente, pero yo me sentía perdida en Northern Airways. Medio del silencio. En mi bolso, el sobre y la tarjeta bancaria nueva pesaban como una invitación. Pasé por el café que Rafael tanto amaba, pedí un cortado y me senté en la misma mesa que él solía elegir. Cuando el camarero dejó la taza, murmuré: gracias. De camino a casa, me detuve ante una pequeña agencia de viajes cercana. En el escaparate, un cartel decía: Málaga, el lugar donde el sol nunca olvida brillar. Toqué la imagen con los dedos temblorosos. En mi cabeza resonó la voz de Rafael: para las tardes en que quieras guardar silencio y dejar que el viento cuente historias por mí. Sonreí. Quizá había llegado el momento de escuchar al viento contar el resto. Aquella mañana, el sol de Sevilla aún no había asomado del todo sobre los tejados rojos cuando oí el motor de un coche detenerse frente al portón. No necesitaba mirar para saber quién era. Álvaro, mi hijo mayor, el que llevaba días insistiendo: mamá, no compliques las cosas, firma, solo queremos ayudarte. 3 golpes firmes resonaron en la puerta, no el sonido de alguien que visita a su madre, sino el de quien viene a tomar posesión de algo. Abrí, vistiendo el vestido azul que Rafael decía que me hacía mantenerme más erguida que la tristeza. Mamá, dijo Álvaro, sin saludar siquiera. Elena y yo acabamos de llegar desde Madrid. Tenemos que resolver esto hoy. El comprador espera. El contrato está listo. Levantó una carpeta gruesa, sujeta con una pinza metálica brillante. Incliné la cabeza. ¿Café? No, gracias.
Deberías entender que cuanto más retrases esto, más complicado será. No quiero que tengas que mudarte a toda prisa. ¿Mudarte? Pregunté con calma. ¿Ya decidiste la fecha en que me echarás de mi propia casa? Álvaro vaciló un segundo, pero se recompuso enseguida. No hables así, mamá. Solo pensamos en tu bien. La casa es grande, cara de mantener. ¿Y tú sola? No tiene sentido. Vivir con Inés sería lo mejor. Ya está reformando el sótano para ti. Lo miré. Traje beige, corbata gris, el aire de éxito que un día hizo a Rafael sentirse orgulloso. Pero en sus ojos vi otra cosa. Cálculo. ¿Sabes? Dije despacio. Tu padre solía decir que lo más peligroso no es el avaro, sino el avaro que cree estar haciendo el bien. Álvaro frunció el ceño. Ya empiezas con tus filosofías. No tengo tiempo. Yo tampoco interrumpí, pero sí tengo tiempo para que escuches una historia. Entré en el despacho y saqué del cajón la carpeta roja que la abogada Luisa me había ayudado a completar el día anterior. La coloqué sobre la mesa y abrí la primera página. Aquí está el título de propiedad de esta casa a mi nombre, sin copropiedad. Aquí, la copia del testamento firmado por Rafael, notariado legalmente. Y esto saqué otro documento. Es la certificación de mi cuenta de inversión privada. Álvaro se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, mamá? Que no le debo a nadie ni un céntimo. Esta casa no tiene hipoteca. Y si esperas recibir dinero de su venta, no lo hagas. Porque yo no he aceptado vender nada. No puede ser, balbuceó. ¿Nos ocultaste esto? No lo oculté. Simplemente, nadie preguntó. Su rostro se enrojeció. ¿Intentas hacernos quedar como los malos delante de papá? Tu padre ya no necesita ver nada. Pero si viviera, te preguntaría, Álvaro, ¿desde cuándo calculas el valor de tu madre en metros cuadrados? Álvaro apretó la carpeta, con la mano temblando. Vi cómo el orgullo del hombre se resquebrajaba. Pero no terminé ahí. Todo lo que había en las habitaciones de infancia tuyas y de Inés lo he empaquetado. El camión de transporte lo enviará mañana a vuestras casas. Supongo que esos son los recuerdos de niñez que tanto decíais valorar. ¿Qué? Gritó. ¿Te deshiciste de nuestras cosas? Sí. Esas cosas no, me pertenecen, y ya no hay espacio para ellas en esta casa. Ahora regresan a sus dueños. Eso es justicia. El teléfono sonó. En la pantalla, Inés. Contesté y puse el altavoz. Mamá, Álvaro acaba de llamarme. ¿Qué te pasa? Dice que te negaste a vender la casa. Así es, respondí. Dios mío, mamá, te estás haciendo daño. No entiendes, solo queremos cuidarte. Reí, y mi propia risa me sorprendió. ¿Cuidarme? ¿Vendiendo la casa donde vivo para repartirse el dinero? ¿A eso lo llamas cariño, Inés? No digas eso. Solo pienso que necesitas descansar. Descansaré, Inés. Pero no en el sótano de tu casa. Silencio al otro lado. Luego, su voz subió de tono, más aguda. Si papá viera esto, estaría decepcionado. Siempre te enseñó a creer en la familia. Y también me enseñó a recordar quién soy, dije despacio, y acabo de recordarlo. Colgué el teléfono. Álvaro se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre la rabia y la vergüenza. ¿Qué vas a hacer, mamá? Preguntó en voz baja. Me iré. ¿A dónde? Al lugar que tu padre preparó. El único sitio en esta vida que todavía conserva el significado de la palabra hogar. Me di la vuelta, sin fijarme en su rostro que se iba tornando pálido. En la cocina, el tic-tac del reloj resonaba con claridad, marcando el momento en que una madre se libraba de las cadenas impuestas por sus propios hijos calculadores. Esa tarde, contacté con la empresa de mudanzas que me recomendó Luisa. Un hombre de mediana edad me llamó. Señora Carmen, podemos pasar mañana temprano para recoger las cosas. La dirección de entrega es en Málaga, ¿verdad? Sí. Y anote. No hace falta confirmar. Entregar únicamente a la persona llamada Carmen Rodríguez. Al colgar, salí al balcón. Sevilla brillaba como miel. El sol bañaba los tejados y todo parecía extrañamente en paz. En la calle, el pregón del vendedor de naranjas se mezclaba con la guitarra que sonaba desde el bar de la esquina,
los sonidos familiares de la ciudad que había amado durante media vida. Pero aquel día, dentro de mí, sonaban como una despedida. Miré el retrato de Rafael sobre el estante. ¿Lo ves, amor? Ya empiezan a mostrar su verdadero rostro. Pero estoy bien, de verdad lo estoy. Esa noche preparé mi equipaje, unas cuantas mudas, el álbum de bodas, un cuaderno que Rafael solía usar, y la llave de la casa de Málaga. Al arrastrar la maleta hasta la puerta, el teléfono no dejó de sonar. Álvaro, Inés, luego Elena. No contesté. Los mensajes se amontonaban. Mamá, no te vayas. Has malinterpretado todo. Lo sentimos. Sonreí. Solo llaman cuando el beneficio se marcha contigo. A la mañana siguiente, salí de Sevilla en el primer autobús del día. Cuando las ruedas cruzaron el puente sobre el río Guadalquivir, el primer rayo de sol tocó la ventana. Miré atrás por el espejo. La ciudad se hacía pequeña, como si los viejos lazos se disolvieran. En mis manos, el sobre de Rafael conservaba sus pliegues intactos. Susurré. Amor, ¿estoy haciendo lo correcto? Una brisa suave pasó, trayendo el aroma de naranjas amargas, ese perfume que Rafael decía, solo aparece cuando alguien está a punto de empezar de nuevo. Cerré los ojos y sonreí. Mi nueva vida acababa de comenzar. El tren de Sevilla a Málaga recorría la llanura andaluza, cruzando campos infinitos de olivos y viñedos. Me senté junto a la ventana, mirando cómo la luz dorada de la mañana se reflejaba en el cristal, mezclándose con mi rostro, un rostro a la vez extraño y familiar. 62 años, y estaba empezando de nuevo. Nadie llamaba, nadie preguntaba, nadie ordenaba. Solo yo y el sonido metálico de las ruedas sobre los rieles, como el latido que volvía a encontrar su ritmo después de tantos años de opresión. Cuando el tren llegó a la estación Málaga María Zambrano, el aire era distinto. El olor del mar se mezclaba con el viento, el graznido de las gaviotas con el murmullo del puerto. En el vestíbulo, una mujer me esperaba con una sonrisa amable. Llevaba un vestido de lino blanco, el cabello plateado recogido en un moño y una pulsera de madera sencilla. «Usted es Carmen Rodríguez, ¿verdad?», preguntó con voz cálida. «Sí, ¿y usted es?» «Isabel Muñoz, la abogada con la que Rafael colaboró aquí en Málaga, me pidió que viniera a recogerla si algún día llegaba». Rafael siempre pensaba en todo. Al escuchar su nombre, la garganta se me apretó. Isabel tomó suavemente mi mano. Sus ojos brillaban con ternura. La quería muchísimo. Y creo que ahora es cuando usted podrá verlo con claridad. Su coche avanzó por la carretera costera. Desde lejos ya se distinguían las casas blancas entre naranjos y limoneros, el mar azul brillando al fondo del horizonte. Cuando giramos por una pequeña cuesta, apareció la casa que Rafael me había dejado. Pequeña, de paredes encaladas, puerta de madera pintada de azul y techo de tejas color ocre. En el porche, una bugambilla púrpura caía en cascada, floreciendo como si me diera la bienvenida. Me quedé inmóvil. Isabel apoyó su mano en mi hombro y dijo en voz baja: «La llave sigue en el mismo sitio. Rafael me pidió que la mantuviera limpia. Solo tiene que entrar». La puerta se abrió con un chirrido. El olor a madera antigua se mezcló con la brisa salada. La casa era sencilla pero cálida. Una mesa de madera en el centro del salón, una estantería de pino, un mapa del mundo colgado con chinchetas a medio poner. En los estantes, varios cuadernos de Rafael, su letra reconocible, sus notas precisas sobre plantas, sobre el jardín que soñaba, sobre las cosas que le gustan a Carmen. Temblando, abrí uno de ellos. En la primera página, una sola frase. «Si lees esto, recuerda, este lugar no es solo una casa, es tu libertad». Me senté, apoyando la mano sobre el papel, el corazón lleno de dolor y alivio. Libertad, una palabra que siempre creí reservada para otros. En los días siguientes, Isabel me ayudó a instalarme. Me presentó a algunos vecinos. María, la dueña de la panadería que me traía cada mañana pasteles de almendra recién hechos. Don Pedro, un jubilado amante de la jardinería que me enseñó a plantar albahaca y lavanda. Y Lola, una joven que vivía con su madre soltera, que solía pasar a saludarme con una sonrisa tímida pero cálida.
Cada día que pasaba, sentía como si abriera una nueva página de un libro. Me levantaba temprano, preparaba café y salía al balcón a mirar el mar. Aprendí a estar en silencio, no el silencio impuesto, sino el de quien ya no teme a la soledad. Por las tardes asistía a una pequeña clase cerca de la plaza para aprender acuarela. El profesor era un pintor anciano llamado Tomás, que decía: no necesita aprender para ser artista, solo para volver a ver los colores de su propia vida. Sonreí, y sentí que mi corazón latía, no por rabia ni por miedo, sino por una alegría sencilla. En la casa comencé a escribir no cartas ni memorias, sino fragmentos sueltos de recuerdos. Escribí sobre el olor del abrigo de Rafael cuando me abrazó por primera vez, sobre la luz del sol atravesando las cortinas de nuestra antigua casa, sobre mi risa cuando aún creía que familia significaba entenderse sin palabras. Una noche, mientras regaba la bugambilla, Isabel vino a visitarme con una botella de vino blanco. Carmen me dijo: yo creía ser fuerte hasta que mi marido murió. Tenía miedo de no volver a sentir alegría. Pero, ¿sabes? A veces la paz solo llega cuando una se atreve a salir del miedo. Guardé silencio, mirando el atardecer rojo sobre el mar. Perdí todo. O eso creí, respondí. Pero ahora siento que me están devolviendo lo más importante, a mí misma. Brindamos. El vino estaba frío, la brisa marina sabía a sal y dulzura. En ese instante sentí que Rafael seguía aquí en el rumor de las olas, en el perfume de la bugambilla, en cada respiro libre que tomaba. Un mes después, la casa estaba llena de vida. La lavanda florecía en los senderos, los gatos callejeros ya me reconocían y venían cada tarde. Compré un cuaderno nuevo, de tapa de cuero verde esmeralda, y en la primera página escribí con letras grandes: los días en que aprendí a vivir de nuevo. Escribía un poco cada día, no para nadie, no para publicar, solo para no olvidar que una vez fui olvidada. Aquella noche, mientras escribía, sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé y luego contesté. ¿Aló? ¿Mamá? La voz temblorosa de Inés. ¿Dónde estás? Álvaro dice que desapareciste, que nadie sabe a dónde fuiste. Yo tengo miedo. Guardé silencio unos segundos, mirando por la ventana. El mar brillaba bajo la luna. No tengas miedo, Inés. No he desaparecido. Solo estoy volviendo a vivir. Del otro lado, silencio. Luego un sollozo ahogado. Mamá, lo siento. Cerré el cuaderno con suavidad y sonreí. Hablaremos de eso después, hija. Ahora tengo que regar la bugambilla. Está floreciendo preciosa, Inés. Colgué. Afuera, las olas golpeaban suaves, la luna se reflejaba en el agua como 1000 espejos diminutos. Respiré hondo, dejando que el aroma de las flores y la sal se mezclaran en el aire. Apenas había escrito la última línea de mi diario matutino cuando volvió a sonar el teléfono. Número desconocido. Dudé y respondí. ¿Abuela? Esa voz me hizo ponerme de pie. Lucía, mi nieta. Hacía 2 años que no oía su voz, desde el funeral de Rafael, cuando solo me saludó desde lejos antes de marcharse con su madre, Inés. Soy yo, abuela. Necesito hablar contigo. La voz de Lucía temblaba, muy distinta de aquel tono rápido y seguro de sus 20 años que recordaba. Me senté. El pecho se me apretó. Aquí estoy, Lucía. ¿Qué ocurre? Al otro lado, un silencio largo. Luego, un llanto. Acabo de descubrir que durante estos 2 años fuiste tú quien pagó mi matrícula en la universidad, ¿verdad? Cerré los ojos. Quizás Inés por fin había dicho la verdad o la habían descubierto. Sí, respondí despacio. Solo quería que siguieras estudiando, aunque tu madre no pudiera cubrirlo todo. Pero ¿por qué no dijiste nada? Yo pensaba que era ella quien hacía todo. Le conté a mis amigas que le agradecía a mamá por sacrificarse por mí. ¿Y tú? Su voz se quebró. Tú callaste, dejando que creyera que solo eras una anciana sola. Escuché los sollozos de Lucía, claros en la habitación vacía. Abuela, me odio. Fui fría contigo. Evitaba tus llamadas, porque mamá decía que solo sabías quejarte, repetir el pasado. Pero ahora entiendo.
La que estaba herida eras tú, no yo. Quise responder, pero la garganta se me cerró. Tardé unos segundos en poder hablar. No te culpes, hija. Lo entiendo. Tu madre creyó que así podrías concentrarte en estudiar, sin preocuparte por los problemas de los adultos. No, mamá mintió, me interrumpió Lucía, con la voz firme. ¿Sabes? Dijo que estabas pasando dificultades, que el banco estaba a punto de quedarse con la casa, que necesitabas ayuda de Álvaro y de mí. Pero en realidad no necesitabas a nadie. Acabo de oír a mi primo decir que te fuiste de Sevilla. Sí, respondí, sonriendo suavemente, aunque las lágrimas me corrían por las mejillas. Estoy en Málaga, en la casita junto al mar que tu abuelo me dejó. Lucía guardó silencio, y luego preguntó en voz baja, ¿Eres feliz, abuela? Miré por la ventana, donde la luz dorada de la tarde bañaba el mar, y el sonido de las olas se mezclaba con las campanas lejanas de la iglesia. Sí, Lucía, me siento en paz. Del otro lado se escuchó un suspiro largo. Abuela, quiero verte. Levanté la cabeza. ¿Verme? Sí. Ya compré el billete. Mañana vuelo de Madrid a Málaga. Mamá no lo sabe, y no pienso decírselo. Necesito verte, no para pedir perdón, sino para empezar de nuevo. Guardé silencio un momento antes de responder. Te esperaré, Lucía. Esta casa siempre tendrá un lugar para ti. Al día siguiente, cuando el tren procedente de Madrid se detuvo en la estación, ya la estaba esperando en la parada del autobús junto al mar. Lucía bajó con el pelo recogido, una mochila al hombro. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su rostro ya no tenía las capas de maquillaje que su madre solía mostrar con orgullo en las redes. Cuando me vio, se detuvo en seco. Luego corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Abuela, la rodeé con los brazos. Su cabello olía a mandarina verde. Su pequeño cuerpo temblaba, y sentí como toda la distancia entre generaciones, entre 2 años de silencio, se desvanecía. Perdóname por no haber dicho la verdad, antes susurré. No, no tienes culpa, respondió Lucía, con la voz entrecortada. Mamá solo te ocultó. Yo fui tan tonta, le creí todo. Le acaricié el cabello. Los adultos a veces temen perder su imagen ante los hijos. Tu madre no es mala, solo es débil. Lucía me miró con los ojos oscuros llenos de brillo. Pero tú no eres débil. Te fuiste de todo, empezaste sola. Vi la noticia. Álvaro dijo que te habías marchado sin avisar. Sentí orgullo. Ojalá tuviera tu valor. Reí, una risa sin amargura por primera vez en años. El valor, a veces, solo consiste en levantarse después de haber caído. No soy más fuerte que nadie, solo me cansé de soportar. Por la tarde, caminamos juntas por la playa. Lucía se quitó los zapatos, dejando que la arena tibia se deslizara entre sus pies. El viento despeinaba su cabello mientras me contaba sobre la universidad, sobre la soledad entre sus compañeros, sobre lo cansada que estaba de fingir ser perfecta para no decepcionar a su madre. Estoy agotada, abuela dijo mirando el horizonte. Todo a mi alrededor son expectativas. Quiero escapar de eso. Le tomé la mano. Aquí nadie espera nada de ti, solo el mar, el viento y tú misma. Si quieres quedarte, quédate. Lucía me miró con sorpresa y alivio a la vez. ¿De verdad puedo quedarme? Por supuesto. Esta casa no es solo mía. Pertenece a quienes saben lo que significa vivir con autenticidad. Rió entre lágrimas y de pronto me abrazó con fuerza. Eres la primera persona que me hace sentir eso. El atardecer pintó el mar de rojo. Nos sentamos en el porche. Yo preparé té de menta mientras Lucía escribía algo en su cuaderno. ¿Qué escribes?, pregunté. Mi primer diario sonrió. En la primera página puse: Hoy volví a ver a la persona que me enseñó que la libertad no consiste en irse de un lugar, sino en dejar atrás las mentiras. Me quedé sin palabras. Tal vez Rafael sonreía en algún lugar. Antes de dormir, Lucía vino a Marina, a abrazarme una vez más. Abuela, mañana vamos al mercado, ¿sí? Quiero cocinarte algo. Reí. ¿Sabes cocinar? No dijo entre risas, pero tú me enseñarás, ¿verdad?
La miré bajo la luz cálida de la lámpara, viendo reflejada en su rostro la juventud que alguna vez fue mía. De acuerdo, Lucía, susurré. Mañana empezamos. Y esa noche dormí profundamente, sin sueños de pérdidas, solo con el eco de una risa joven resonando en la casa junto al mar, como una promesa de una generación que estaba aprendiendo de nuevo a amar de verdad. La primavera en Málaga llegó suave como un suspiro. El viento traía olor a sal y a flores de azahar que llenaban el porche. Cada mañana, al abrir la ventana y ver a Lucía en el jardín, con el cabello recogido, las manos cubiertas de tierra, cuidando las nuevas plantas de lavanda, sonreía. Aquella casa que un día fue silencio, ahora respiraba vida otra vez. Lucía y yo reconstruimos juntas un nuevo ritmo de vida. Por las mañanas, yo escribía, seguían siendo páginas de diario, pero ahora narradas con dos voces, la de una mujer que había superado todas sus heridas y la de una joven que aprendía a reconciliarse con su propia juventud. Por las tardes, Lucía tomaba clases de cerámica con Isabel. Yo me sentaba en un rincón del taller, observando cómo giraba el torno, sus manos pequeñas, temblorosas pero pacientes. Isabel decía: «Esta chica tiene talento. La arcilla se ablanda entre sus dedos igual que las telas bajo tu aguja en otros tiempos». Lucía sonreía al oírla. «Solo quiero crear algo que no tenga que ser perfecto», decía, «solo que sea real». Entonces comprendí. En cada palabra, en cada mirada, Lucía estaba despertando, saliendo de la sombra de las expectativas. Me vi reflejada en ella, la mujer de 20 años que quise ser, la que soñó vivir para sí misma, pero fue enterrada bajo los debo y los tengo que, hasta olvidar sus propios sueños. Una noche, mientras poníamos la mesa, Lucía recibió una videollamada de su madre Inés. Vi cómo dudaba un instante y luego colocó el teléfono sobre la mesa, activando el altavoz. «¿Dónde estás, Lucía?». La voz de Inés sonó tensa como una cuerda estirada. «Llevo toda la semana llamándote y no respondes. Tu hermano dice que estás con la abuela. ¿Es cierto?». Lucía respiró hondo. «Sí, estoy aquí». «Dios mío, has dejado los estudios, te has escapado, siguiendo a una anciana con delirios de vida. ¿Sabes lo preocupada que estoy?». Yo no dije nada, permanecí en silencio. Lucía me miró, con una firmeza que no había visto nunca. «Mamá, no he abandonado nada. Solo estoy haciendo una pausa para aprender otra cosa. Aquí aprendo cerámica, cocina, escritura y a vivir sin miedo a decepcionarte. Eso no es aprender, Lucía. Es soñar despierta». Lucía apretó los labios. «Así que para ti, todo lo que no da dinero no vale la pena, ¿verdad?». La voz de Inés se suavizó, pero estaba cargada de reproche. «No entiendes. Solo quiero un futuro para ti». «Tu abuela». Lucía la interrumpió. «Basta, mamá. Sé que la engañaste, que la obligaste a firmar la venta de la casa, que la trataste como una carga, y ahora quieres que crea que ella estaba equivocada. Pero mamá, la abuela nunca pidió nada más que cariño. Tú solo querías control». Hubo un silencio insoportable. Escuché claramente las olas golpeando contra el espigón. Finalmente, Lucía habló despacio, palabra por palabra. «Elijo a la abuela, la única que me ve como familia de verdad». Inés colgó. El pitido corto resonó en la habitación como un corte de navaja. Lucía se quedó quieta, luego me miró con la voz temblorosa. «No quiero herir a mamá, pero no puedo seguir fingiendo». Le tomé la mano y susurré: «A veces, para sanar, hay que romper. Tu madre lo entenderá algún día». En los días siguientes, Lucía pasó más tiempo en el taller. Moldeaba jarrones torcidos, desiguales, pero llenos de alma. Isabel decía: «Esta niña no crea formas, crea emociones». Yo, por mi parte, comencé a terminar el manuscrito de mi libro. El título provisional era «Las estaciones del mar que despierta». La historia de una mujer que lo perdió todo y se reencontró consigo misma a orillas del Mediterráneo. Lucía lo leyó. Permaneció callada largo rato y luego dijo: «Abuela, esa eres tú, ¿verdad?». Sonreí. «En parte sí. La otra parte son todas las mujeres a las que obligaron a callar».
Una tarde, mientras las dos escribíamos, Isabel trajo un sobre. Le ha llegado un envío, de Sevilla. Lo abrí. Dentro había una carta manuscrita de Inés. Mamá, he leído que Lucía suspendió sus estudios. Me enfadé, pero luego entendí. Tal vez la culpa no sea de ella. Es mía. He pasado la vida creyendo que el dinero y el prestigio eran la única medida de la felicidad. Perdón por haberte hecho daño. Si algún día me lo permites, quiero ir a verte. Inés. Cerré la carta. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba. No sabía cuándo mi hija comprendería del todo, pero solo esas palabras de disculpa ya bastaban para liberar una parte del pasado. Lucía terminó de leerla y me preguntó, ¿estás enfadada con mamá? Negué con la cabeza. No, solo siento compasión, porque sé que vivir con miedo es mucho más difícil que vivir con errores. Esa noche fuimos juntas al mar. La luna nueva colgaba alta, las olas resplandecían con reflejos plateados. Lucía llevó la vieja guitarra de Rafael y tocó una melodía suave. Cerré los ojos. El sonido del mar se mezcló con las notas, y sentí que dentro de mí algo se cerraba con calma, sin rencor. Lucía se volvió hacia mí y susurró, ¿sabes, abuela? Si mañana vuelvo a la universidad, estudiaré arte. Quiero contar tu historia con colores, con arcilla, con música. Sonreí tocándole el hombro. Y la contarás, con tu propio corazón. Eso era lo que más deseaba tu abuelo. A la mañana siguiente, escribí la última línea de mi libro. Perdí la ilusión de una familia egoísta, pero encontré la verdad y a mí misma. Afuera, Lucía colgaba sus primeras piezas de cerámica entre la bugambilla. El sol iluminaba su cabello castaño, resplandeciente como una promesa. Dejé suavemente la pluma y salí al porche. El viento del mar soplaba con fuerza, levantando los pliegues de mi falda y trayendo consigo el aroma del azahar y la sal. Cerré los ojos, sintiendo el calor de esta nueva vida, una donde ya no había espacio para el miedo, solo para la libertad y el amor. Entre el sonido de las olas y la risa de Lucía, supe que había renacido no solo yo, sino también 2 generaciones de mi familia. Ya no miraba el pasado con tristeza, sino el horizonte, donde la luz del nuevo día se abría, serena e infinita. Al final de la primavera, el cielo de Málaga era de un azul tan puro, dolía. Las bugambillas del porche estaban en plena floración, vivas y rebeldes, como mi propia vida. Me senté en el balcón, con una taza de té aún humeante y el cuaderno abierto frente a mí. En la página, la frase que acababa de escribir quedaba a medio terminar. El amor verdadero no es sumisión, sino ser vista, respetada y vivir siendo una misma. Detuve la pluma y alcé la mirada hacia el mar. Las olas, una tras otra, parecían recordarme que todo puede empezar de nuevo, incluso cuando creímos que había terminado. Lucía salió de la cocina con un vaso de zumo de naranja, el cabello despeinado por el viento. «Abuela, ¿estás escribiendo otra vez?» Sí, sonreí. «Estoy tratando de terminar el último capítulo». «¿Y de qué escribes?» «Del amor», respondí. «Pero no del que ves en las películas, sino del amor entre una mujer y su propia vida». Lucía se sentó a mi lado, guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, «Abuela, ¿tú amabas al abuelo?» Reí suavemente, con una voz ligera como la brisa. «Sí, y él me amó también. Pero lo importante es que nunca me amó para controlarme. Me amó para que fuera libre». Lucía me miró con los ojos brillando bajo el sol. «Ahora entiendo por qué él te dejó esta casa», asentí sin decir más. Sabía que Rafael había previsto todo, a los hijos egoístas, y a esta versión mía que tuvo que marcharse de todo para encontrarse. Esa tarde recibí una carta del Ayuntamiento de Sevilla. El remitente era Álvaro. La letra, apresurada y temblorosa. «Mamá, no me atrevo a llamarte, temo que no contestes, solo quiero decirte, lo siento. Cuando supe que te habías ido, me quedé vacío. La casa no tiene tu presencia, y recién entendí que durante años solo te vimos como un apoyo económico, no como nuestra madre. Espero que algún día puedas perdonarme. Álvaro». Sostuve la carta largo rato. No lloré, no me enojé. Solo sentí dentro una calma.
profunda, como el mar frente a mí. El perdón ya lo había dado hace tiempo, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba ser libre del rencor. Esa noche, Lucía y yo preparamos una cena sencilla: pescado asado, ensalada de naranja y pan. Ella reía más que antes, con el rostro lleno de vida. Había pedido una pausa en sus estudios para seguir aprendiendo cerámica y escribir diarios conmigo. Quiero aprender a vivir como tú, me dijo, con calma, con claridad, sin necesitar que nadie confirme mi valor. Puse mi mano sobre su hombro. Si puedo enseñarte algo, es esto: nunca entregues tu libertad para ser amada. Quien te ame de verdad no necesitará que te hagas pequeña para sentirse grande. Lucía asintió, con los ojos húmedos. Abuela, yo pensaba que la felicidad era que mamá me elogiara, sacar buenas notas, o que alguien me dijera que soy buena, pero ahora sé que la felicidad es poder respirar sin sentir culpa. Sonreí, sintiendo una mezcla de ternura, orgullo y alivio. Semanas después, recibí una llamada de una editorial en Madrid. El manuscrito que había enviado, Las estaciones del mar que despierta, había sido aceptado para su publicación. La editora me dijo que nunca habían leído una historia tan sincera y tan cálida, que querían mantener mi voz intacta, sin cambiar una sola palabra. Cuando escuché la noticia, me quedé inmóvil. Cada palabra que había escrito, cada línea tecleada en soledad, pronto sería leída por miles. Pero lo que más me conmovió no fue ver mi libro impreso, sino el mensaje final de la editora. Esta no es solo la historia de Carmen Rodríguez, sino la de todas las mujeres que alguna vez fueron consideradas una carga. Esa noche fui sola a la playa. El sol ya se había ocultado, dejando una franja anaranjada en el horizonte. Llevaba conmigo una linterna de papel que Lucía había hecho, color verde esmeralda, con una frase escrita dentro: para la libertad de las Profarno, mujeres de mi familia. La solté sobre el agua. Flotó despacio, brillante, como si mi corazón dejara ir el pasado. Recordé cada rostro: Álvaro, con su orgullo; Inés, con su miedo a perder el control; Rafael, con su mirada bondadosa; y Lucía, con sus ojos jóvenes, reflejando el camino que yo recorrí. Todos aparecieron en mi mente, ya no como heridas, sino como fragmentos de un mismo viaje hacia la madurez. Susurré, casi en un rezo: la familia no es donde nacemos, sino donde podemos ser quienes realmente somos. Un viento fuerte se levantó, trayendo consigo el sonido de las olas y el aroma intenso a sal. Respiré hondo, sintiendo en el aire el sabor de la libertad. A lo lejos, Lucía corría hacia mí con la cámara en la mano. Abuela, ¿qué estás haciendo? Despidiéndome de una parte de mi vida, respondí con una sonrisa suave. ¿Y la nueva parte?, preguntó ella. Ya estoy viviéndola, hija mía. Lucía levantó la cámara y tomó una foto. Aquella imagen se convirtió después en la contraportada del libro: una mujer de cabello plateado, de pie frente al atardecer, junto a una linterna de papel que flotaba en el agua. Cuando el libro fue publicado, no organicé ninguna presentación. Solo envié un ejemplar a cada uno de mis hijos, con una breve dedicatoria, para quienes me enseñaron a mantenerme en pie. No sé si lo leyeron, pero Lucía me contó que Inés la llamó con la voz entrecortada: dile a tu abuela que lo leí entero, y lloré. No respondí nada, solo miré por la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre las ramas del naranjo. Ahora ya no temo ser olvidada. Sé que, en cada página escrita, en cada pieza de cerámica moldeada por Lucía, en cada suspiro del mar, mi historia sigue viva, porque comprendí, al fin, lo que Rafael siempre quiso enseñarme. El amor verdadero no es obediencia. La libertad y la dignidad son los regalos más valiosos que una mujer puede darse a sí misma. Y a veces solo encontramos una verdadera familia cuando tenemos el valor de alejarnos de quienes nos tratan como posesiones. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera, el mar seguía azul, el viento seguía cantando, y yo, Carmen Rodríguez, por fin me pertenecía a mí misma. La historia de Carmen Rodríguez es un viaje ficticio inspirado en vidas reales, donde los nombres y las ciudades han sido cambiados para proteger la intimidad.
Pero las emociones, las heridas y el anhelo de libertad de esta mujer son tan auténticos como la respiración misma. ¿Cuántos de nosotros, como Carmen, hemos guardado silencio demasiado tiempo solo para mantener la paz, perdiéndonos a nosotros mismos? Y si estuvieras en su lugar, elegirías callar o hablar para ser tú mismo. Cualquiera que sea el camino, el dolor es inevitable, pero la luz solo llega a quienes se atreven a salir de la oscuridad. Carmen eligió creer en la gracia de Dios, en que Él siempre bendice a las almas sinceras y valientes. Quédate con nosotros y no olvides ver los 2 videos más queridos que aparecen ahora en pantalla, donde cada historia es un recordatorio tierno de que la fe y el amor verdadero aún existen en este mundo.